Buenos días. Como ya se mencionó, el tema de la presentación es tecnologías convergentes, el futuro está aquí. La convergencia tecnológica se refiere a la sinergia entre sistemas tecnológicos que previamente venían funcionando de forma separada y que al interactuar entre sí generan nuevas posibilidades en términos de productos y servicios. Pero evidentemente la convergencia tecnológica no es un fenómeno nuevo y podemos citar en la literatura o en la historia de la humanidad distintas posibilidades para entender el ejemplo que yo quiero representar. Podemos hablar de las 5 grandes revoluciones tecnológicas de la humanidad, donde las tecnologías disruptivas y las innovaciones radicales que barrieron los paradigmas tecnoeconómicos que venían funcionando hasta ese momento, nos pueden servir de ejemplo. Pero también tenemos inventos como el teléfono, como el chip o como la propia Internet, que nos generan una serie de posibilidades en términos de lo que es la convergencia tecnológica y cómo se está empujando la frontera del conocimiento cada vez más rápido. A partir de allí generamos todo un proceso que tiene que ver con las NAVIC, lo bio, lo info, lo cogno, y eso se refiere a nanotecnología, biotecnología, ciencias cognitivas y tecnologías de la información y la comunicación. Y ahí se generan unos dilemas que tienen que ver con lo que viene, pero con lo que está viviendo la humanidad. Ahí vemos las conexiones de cómo la Internet se refiere a una serie de tecnologías que pueden impactar a la humanidad, pero que solamente estamos viendo la punta del iceberg del conocimiento que se puede generar de cara al futuro, y así lo señalan los especialistas. Uno puede encontrar también en la historia cosas como las revoluciones tecnológicas, y aquí estamos viendo una gráfica donde hay un tsunami, pero que es un tsunami de la nanotecnología. Es lo que nos viene de cara al futuro, y ahí es donde vamos a visualizar una serie de cambios de la humanidad que nos van a marcar una nueva forma de enfrentar todos los dilemas que tenemos en la actualidad. Me gustaría señalar cosas como la siguiente. De mantenerse las tendencias actuales, se señala que deberíamos tener una población al 2050 de unas 12.000 millones de personas. Eso es casi el doble de lo que tenemos en la actualidad. Estamos hablando que la UNESCO en el año 2011 indicaba que ya habíamos llegado a 7.000 millones de personas, y eso genera grandes contradicciones, desequilibrios y tensiones en nuestra planeta Tierra. Pero además de eso nos encontramos con otros problemas que pueden ir direccionados a cómo nosotros estamos usando nuestros recursos renovables y no renovables por encima de la posibilidad de su reciclaje natural. Pero además de ello tenemos otro tipo de problemas que van dirigidos a la contaminación de nuestro querido planeta Tierra, y eso tiene que ver con el dilema de tecnociencia y sociedad, tiene que ver con el dilema de cómo toda la contaminación que se está estructurando en este momento en nuestro planeta Tierra, en este siglo XXI, choca con el primer escenario que les había comentado de una serie de posibilidades y habilitaciones que tendrían estas tecnologías convergentes, que se presenta como una gran promesa de resolución de estos problemas, y allí viene un cambio importante. Pero ¿cómo se demuestra esto en términos de indicadores que nos pudiesen permitir entender un poco lo que yo les estoy diciendo? Veamos aquí algunos ejemplos. Aquí hay unos países, vamos a hablar solamente de Estados Unidos y Venezuela, el país de mayor desarrollo en la actualidad, y Venezuela. Y vamos a hablar de sistemas nacionales de innovación, que es un modelo explicativo. También está, por ejemplo, el modo 2 de Gibbons, o está la triple hélice del desarrollo económico de Edco-Wise y de Leiderdorf, o tenemos otro tipo de La Rosa de los Vientos, la investigación de Calón y su grupo, que explican las interacciones dinámicas de los actores de cualquier sociedad. Entonces, a manera de Sistema Nacional de Innovación, todo sistema tiene, primero vamos a un indicador de contexto. Los Estados Unidos tiene hoy en día más de 300 millones de personas, Venezuela menos de 30. Los Estados Unidos invierte de forma sostenida en los últimos 30 años más del 2,6% de su Producto Interno Bruto en actividades de ciencia y tecnología. Venezuela 2,36% según la LOCTI, pero en el año 2005 fue 0,29% nada más. Entonces, todo sistema de innovación necesita ingresos de sus actores, es decir, de sus empresas y de su gobierno. Pero los Estados Unidos graduó para el año 2009 a más de 1.500.000 profesionales a nivel de pregrado, y Venezuela un poco más de 124.000. Pero a nivel de doctores o PhDs, Estados Unidos
egresó a más de 55.000 doctores para ese año y Venezuela solo 19, aunque el año anterior fueron 118. Pero los Estados Unidos tienen una comunidad científica de 2.300.000 personas y Venezuela menos de 7.000. Según los indicadores internacionales de la Organización para la Cooperación del Desarrollo Económico Europeo o para la propia UNESCO, se establece que los países en vías de desarrollo deberían tener un investigador por cada 1.000 habitantes. Si proyectamos a los 28 millones, deberíamos tener una plataforma intelectual no menos de 28.000 investigadores en todas las áreas del conocimiento. Pero es aún más grave lo que les estoy diciendo, puesto que Estados Unidos tiene el 34% del total de los científicos a nivel mundial. ¿Qué significa esto? En el UNESCO Science Report del 2010, la referencia que se utilizaba es que, que hay aproximadamente 7 millones de científicos. Si metemos eso en la ecuación, tendríamos 1 millón de investigadores por cada 1.000 millones de personas. Ese sería más o menos el equivalente. Pero más dramático aún es que en el polo europeo, lo que es Alemania, Reino Unido, Francia, Italia y España, tienen aproximadamente, y el resto de los países evidentemente, pero aquí es donde hay mayor concentración de investigadores, tienen aproximadamente un 30% de los investigadores del mundo. Y si nos vamos a la otra pata del norte, los países asiáticos, estaríamos hablando de China, de Japón, de la India y de Corea del Sur, fundamentalmente tendríamos un 29% del total de los científicos que hay en el mundo. Significa que el 94% del total de científicos del planeta Tierra no solamente está en los países del norte, por eso se habla de norte-sur, de centros-periferia, de países desarrollados, países en vías de desarrollo, etcétera, etcétera. El asunto es que el conocimiento está allí, pero no solamente es eso. Veamos la producción en términos de artículos científicos. Estados Unidos produjo para el mismo año de referencia cerca de 400.000 artículos en la base de datos más importante, el Web of Science, el Science Citation Index y las otras dos bases de datos. Venezuela produjo, y eso significa casi el 30% de todas las publicaciones del mundo. Y Venezuela produjo 1.535 trabajos, que significa el 0,11% del total de las publicaciones mundiales. Pero además de eso, América Latina, desde México hasta las Pampas Argentinas, tenemos aproximadamente 568 millones de personas, casi el doble que los Estados Unidos, y solamente producimos el 2% de las publicaciones del mundo, y además tenemos menos de 400.000 científicos en toda la región, siendo Brasil el país que casi duplica al resto en el total de los indicadores. Si vamos a las patentes solicitadas, fíjense que aquí estamos cerca de 456.000 patentes solicitadas, y el número en anaranjado significa patentes de residentes, es decir, de actores de los Estados Unidos. Veamos aquí entonces el dato en Venezuela. Estamos hablando de que hubo 128 solicitudes de patentes de residentes y las de 2.900 se refieren a patentes de extranjeros multinacionales que vendrían a patentar aquí. Y las otorgadas, sabemos que estos son procesos que pueden durar 2 años aproximadamente, estamos hablando de 191.000 y cerca de 100.000 son de residentes en los Estados Unidos. Pero con todo y eso, lo que les quiero decir no solamente es cómo se está haciendo la ciencia, los nuevos modos de hacer tecnociencia, de gestionar la innovación, van dirigidos a esto que está aquí, a la inversión de los recursos y cómo se están orientando. Y se están orientando en gran medida hacia las tecnologías convergentes, lo nano, lo info, lo bio y lo cogno. A partir de allí tenemos una serie de aspectos que debemos resaltar. Vimos el primer escenario, las grandes posibilidades que nos ofrecen las tecnologías convergentes. El segundo escenario, los grandes dilemas de la humanidad. El tercer escenario, cómo se está gestionando las tecnologías en este momento y cómo se están direccionando. Entonces, uno encuentra que los grandes proyectos que se vienen desarrollando en estos países, el NAVIC, Nano, Bio, Info y Cogno, en Europa se habla de CETEC. Los europeos tienen no solamente lo bio, lo info, lo cogno como aspectos fundamentales, sino que ellos le agregan lo filo, lo antro y lo socio, lo filosófico, lo antropológico y lo sociológico para verlo de una forma más integral. Este proyecto NAVIC fue el primero auspiciado por la National Science Foundation de los Estados Unidos en el año 2002, el proyecto CETEC sale en el año 2003 y el proyecto BAN canadiense de biosistémica, que es un estudio prospectivo para los próximos 20 años de cómo los canadienses están observando todas estas cosas y dónde están invirtiendo. Pero lo más importante aún en términos de lo que sería la dominación en los próximos años, de cómo se van a generar los nuevos productos que van a intentar solucionar los problemas de la humanidad, va dirigido a esos procesos de inversión que se están haciendo. Y las primeras 500 grandes empresas a nivel mundial
que fundamentalmente están en estos países centrales, están invirtiendo en nanotecnología de frente. El nivel nanométrico, es decir, una milmillonésima parte de un metro, que no es lo mismo hablar de nanociencia que de nanotecnología. Nanociencia es que tenemos ya el conocimiento, pero todavía no hemos generado las nanoherramientas que nos van a ayudar a generar esos productos que van a impactar en el futuro inmediato. Entonces, uno puede prever, evidentemente, toda una serie de gamas de posibilidades en función de lo que sería la creatividad del ser humano y de los científicos para generar esos nuevos productos que van a ayudar a mejorar la calidad de nuestra población. Uno pudiese decir concretamente algunas cosas como esta. Uno encuentra la energía solar barata, tenemos por otra parte lo que tiene que ver con las cosechas genéticamente modificadas o los hogares autónomos baratos o los vehículos híbridos o sensores de filtración para resolver múltiples problemas, pero aquí caemos también en un aspecto que ya sería lo siguiente: ¿cómo nosotros podemos pensar que el futuro inmediato, al 2020, al 2035, al 2050, pudiese estar generando una serie de posibilidades? Uno ve los nanorobots que pudiesen ingresar a nuestro cuerpo humano, podemos tener beneficios donde la esperanza de vida del ser humano se puede proyectar a 90 años, a 100 años, a 120 años. ¿A qué edad nos jubilaríamos si viviríamos 120 o 150 años? Hay un dilema muy grande. Pero tenemos otros aspectos como que la convergencia tecnológica es un dilema importante desde el punto de vista de ¿es una promesa o es una realidad? Allí hay un aspecto que tenemos que despejar de la ecuación. Y uno puede encontrar, pensando que el ser humano tiene esas grandes capacidades, de cómo nosotros vamos a mirar el futuro. Y aquí encontramos un ejemplo de ello. Imagínense la sociedad caraqueña en el 2050 y nosotros, una familia cualquiera, se levanta por la mañana, desayuna y le gustaría ir a ver la final del Abierto de Australia, es decir, al otro lado del mundo. Y ya no utilizamos un avión convencional, sino utilizaríamos una nave espacial, sale de la atmósfera, ingresamos a la atmósfera y estamos en Australia en menos de 2 horas. Podemos ir al abierto, una final 4 o 5 horas, dependiendo si llegamos a 5 sets, y nos encontramos con que después podemos ir a cenar en Sydney, en Melbourne, y regresar inmediatamente a Venezuela y a las 11 de la noche ya nos pudiésemos estar acostando. Pero además de eso, imagínense ustedes una sociedad en la cual uno quisiera ir o llevar a nuestros hijos a un evento tipo Disney en una ciudad, pero una ciudad marina, donde nosotros pudiésemos contar no solamente con todas las comodidades, sino que ahí habría autogestión en términos de los recursos energéticos, de los recursos alimenticios y de los recursos, evidentemente, para que esa familia pueda estar perfectamente cómoda. Pero imagínense ustedes los alertas tecnológicos que pudiésemos tener en ese momento, donde un evento climatológico como un tsunami o un huracán, ¿verdad?, pudiese estar de forma temprana ya con las alertas en esta ciudad y se pueda desplazar sobre aguas tranquilas para, evidentemente, que no suceda absolutamente nada. Pero también nos pudiésemos imaginar ciudades submarinas donde los seres humanos, por esa alta población que tendríamos en ese momento de más de 12.000 millones de personas, donde en la parte de arriba, en la superficie, nosotros generamos todo lo que tiene que ver con la energía y con la alimentación, pero estamos conectados también con la parte submarina y evidentemente también se pudiese desplazar. Y mirando más aún el futuro, uno pudiese pensar que pudiésemos tener una ciudad, pero ya no solamente en la Tierra, sino en el espacio, con todas las posibilidades y requerimientos de autogestión, donde no solamente tendríamos la alimentación, sino todas las tecnologías que nos pudiesen ayudar a que ya el ser humano no solamente viva en la Tierra, sino que esté en ciudades futurísticas como esta. ¿Ciencia ficción o realidad? Tenemos el conocimiento en este momento y las nanotecnologías con los nanomateriales, con productos mucho más flexibles y más fuertes que lo que se producen que se producían recientemente, tendríamos aquí una gama de posibilidades de cara al futuro y yo creo en esto. Muchas gracias.